Es verdad que siempre que me recuerdo mi infancia, recuerdo la existencia del terrorismo, porque en los años en los que nosotros éramos jóvenes vivías con la existencia de una ETA muy presente, manifestaciones, secuestros, asesinatos. Gregorio Ordóñez es de esa gente que cambió la política desde una ciudad periférica que es San Sebastián, pero ETA no solamente son los comandos, que es verdad. ETA además es todo un entramado de empresas, porque tenían empresas que financiaban a la banda, de medios de comunicación, porque aunque la gente no se lo crea, había periódicos y radios. Y bueno, pues entra alguien y le pone una pistola a Gregorio en la nuca y le desterraja un tiro. Fíjate que yo tuve que mirar para arriba, porque tú ves en la nuca del que tienes enfrente una pistola y yo creo que es instintivo que miras para arriba. María San Gil, muy bienvenida. Muchísimas gracias. Es un placer tenerte aquí en la que es tu casa, en Referentes Neos. O sea que creo que hablo por muchos españoles que para nosotros has sido un verdadero referente. O sea que entrevistarte es más que un honor. Para los que no te conozcan, podemos decir que eres donostiarra, que has sido concejal del Ayuntamiento de San Sebastián hasta el año 2004, presidenta del Partido Popular en el País Vasco, 4 años, de 2004 a 2008, y después de eso ahora estás en el mundo académico, en el CEU, y eres vicesecretaria de la ACDP y presidenta del Observatorio de Víctimas del CEU. También trabajas en Cefas, su think tank, y vicepresidenta de NEOS, y ya paramos con estas cosas que sé que no te gustan. Sobre todo que en el mundo académico no estoy. Sí que estoy en el CEU, bueno, que es una institución académica, pero bueno, que yo no estoy en el mundo académico. Bueno, hombre. Primera pregunta, San Sebastián, ¿tu infancia cómo lo recuerdas aquello? Bueno, yo tengo un recuerdo de mi infancia maravilloso. Es verdad que siempre que me recuerdo mi infancia, recuerdo la existencia del terrorismo, porque en los años en los que nosotros éramos jóvenes vivías con la existencia de una ETA muy presente, manifestaciones, secuestros, asesinatos. Mi padre era empresario, entonces ya el problema empezaba en casa. ¿A qué se dedicaba tu padre? Mi padre tenía una fábrica de papel en Tolosa, que es una zona muy papelera. ¿De dónde es Xabi Alonso? Pues por ejemplo. Y entonces en Tolosa tenía una papelera que se llamaba La Guadalupe, porque ya la había heredado de su padre. Y bueno, pues era una empresa de 80 trabajadores. Pero claro, en los años 80 tener una papelera con un sindicato que era LAB, bueno, pues en casa vivimos muy de cerca lo que era la existencia de ese nacionalismo absolutamente radicalizado, más todo lo que ocurría en la sociedad. Pero bueno, yo tengo un recuerdo fantástico de mi infancia, de mi juventud. Tengo 3 hermanos varones, somos todos muy seguidos, con lo cual hemos hecho mucha convivencia y tengo un magnífico recuerdo. Y me contaste alguna vez, si no recuerdo mal, que tu primer contacto fuerte con el terrorismo es que pusieron una bomba al lado del colegio francés donde tú ibas. No, al lado no, en el colegio. En el colegio directamente. Nosotros íbamos al Liceo Francés, que está en el Paseo de Francia, justo enfrente de la Estación del Norte, y era al mismo tiempo consulado francés, es decir, era una villita muy pequeña porque era un colegio pequeño, que era laico, era mixto, no teníamos uniforme. Bueno, pues era un colegio como moderno, entre comillas. Mi mujer fue al Liceo Francés aquí en Madrid. Pues sí. Bueno, pues es un tipo de colegio que en aquellos años pues no era un colegio religioso ni de colegio chicos-chicas, no. Y la parte de arriba era el consulado de Francia. Y entonces en esa época a ETA le dio por hacer boicot a los productos franceses. Y un día llegamos y efectivamente habían puesto una bomba en el colegio. Bueno, con la mala suerte que vivía el que era el conserje del colegio, se llamaba Casimiro, que el pobre hombre no le pasó nada, pero el susto que se llevó fue terrorífico. Y entonces, desde entonces, reconstruyeron el colegio rápidamente, ningún padre se le ocurrió sacarnos del colegio, porque vivíamos esa normalidad con normalidad, pues ponían una bomba, se reconstruía y volvías al colegio, o sea, tampoco fue una cosa dramática, pero sí. Bueno, pero a partir de ese día entrábamos en el colegio con 2 grises, ahora los grises van vestidos de azul, que son los policías nacionales, con metralleta. Claro, yo no sé si a mis hijos les mandaría a un colegio donde en la puerta de entrada hay 2 grises con metralleta. Bueno, pues a nuestros padres les pareció tan normal que siguiéramos en el colegio con esa circunstancia específica. Y ese San Sebastián de tu infancia, el San Sebastián de hoy, que tú sigues residiendo allí, ¿lo notas muy diferente, muy cambiado? No, yo tengo que seguir diciendo, o sea, en aquella época no éramos muy conscientes de la miseria humana que había en San Sebastián. Éramos jóvenes, vives otras cosas. Pero esa miseria humana existía entonces porque ya mucha gente se ponía de perfil o incluso daba la espalda al sufrimiento y a la falta de libertad.
Pero eso hoy sigue existiendo. Hoy ETA ya no mata, pero la presencia del nacionalismo es absolutamente hegemónica y Bildu es el partido más votado. Claro, yo pienso, ¿qué sociedad es esta en la que a los que han asesinado durante 50 años se les premia en las urnas? Es decir, tenemos una democracia absolutamente pervertida. ¿Qué pasa? Que mucha gente joven, mis hijos, ya no viven en San Sebastián porque han ido a estudiar fuera, quieren hacer su vida profesional fuera, tienen familia fuera, y los que se han quedado en el País Vasco viven en esa especie como de carcoma que todo lo destroza, que es el nacionalismo, que es Bildu, que es el vivir en una sociedad que no es libre, porque no es una sociedad libre. Aparentemente es precioso, porque es verdad que es la ciudad más bonita de España. Pero tengo un amigo que dice, sí, la jaula es muy bonita, pero vaya pájaros. Y me parece que es muy gráfico. Bueno, eso dicen de París también, bueno, a otro nivel. Sí. Quería preguntarte, ¿alguna vez hemos hablado que para los donostiarras hay un elemento histórico muy importante, que fue aquella famosa tamborrada, ¿no?, que son las fiestas de San Sebastián, donde el nacionalismo pidió que llevasen la ikurriña cuando todavía no era oficial? Si viniese alguien de un planeta lejano y no tuviera ni idea de todo este conflicto, ¿crees que ese fue el día que, como diría Vargas Llosa, se jodió San Sebastián o ya era un caldo de cultivo? Vale, que no sabemos el año que fue, si 76, 77. Llevaban mucho tiempo que había que legalizar la ikurriña y yo creo que en un esfuerzo de generosidad por parte de una parte importante de la sociedad vasca asumimos que la ikurriña era la bandera de los vascos cuando era la bandera del nacionalismo. Del PNV, ni siquiera del nacionalismo. Entonces, pero en aquella época pensábamos que por la paz un Ave María, entonces bueno, pues que el PNV quiere imponernos su bandera, pues vamos a decir que sí, porque ETA está matando, vamos a intentar que con estos gestos el nacionalismo también ayude el PNV a convencer a ETA de que deje de matar. Y asumimos. Entonces, claro, había que imponer la ikurriña por todos lados, que ikurriña significa bandera al final, tampoco... Y el día, claro, una fecha muy significativa es el 19 de enero, que es la víspera de San Sebastián, que es cuando sale la tamborrada. Y se quiso que todos los tamborreros de Gazteluide se pusieran la ikurriña. Y mi padre se negó. Mi padre salía en Gazteluide y recuerdo que al día siguiente, yo tampoco entendía muy bien lo que contaba, pero él hablaba como que había que ponérsela por obligación y que si hacíamos las cosas por obligación esto iba a ir mal. Y entonces a partir de entonces, bueno, pues ya todo eso fue una cesión continua a todos los intereses del nacionalismo. ¿Ceder ha estado bien? ¿Hemos conseguido algo cediendo? No, pero yo creo que eso lo sabe todo el mundo, es decir, tú no lo tengo claro. Pues yo creo que al final tener una sociedad que ha perdido parte de su libertad por ceder para que le dejen de matar, pues no es una sociedad que merezca la pena. Es decir, nosotros después de 50 años de asesinatos, resulta que dejar de matar tiene premio. Hombre, no. Encima no vamos a darles las gracias porque nos dejen de matar y nos dejen vivir en libertad. Entonces, si tú cedes con alguien que tiene una pistola encima de la mesa, estás convirtiéndote, pues eso, estás subyugado absolutamente, no eres libre. ¿No? Entonces yo creo que la libertad hay que defenderla a capa y espada y que tú no tienes que ceder en aquellas cosas que entiendes que no merecen una concesión. Oye, y he visto que te fuiste a estudiar filología bíblica trilingüe. ¿Y eso por qué? Bueno, para empezar, ¿qué es? O sea, ¿qué estudias? Con perdón, un saludo a todos los filólogos bíblicos trilingües. Ya no existe la carrera. Pues a los que queden, a los que estéis con el título. No, vamos a ver, a mí me encantaba el latín. Y yo quería ser profesora de latín. Yo descubrí en segundo de bachillerato, que ya no hay segundo de bachillerato, que el latín, bueno, a mí me abrió un mundo absolutamente desconocido y me pareció interesantísimo. Y cuando uno se proyecta con 17 años, segundo de BUP, tercero de COU, ¿qué quiero ser el día de mañana? Pues yo me veía de profesora de latín. Nada me interesaba más. Y entonces me iba a ir a Salamanca a estudiar clásicas y me enteré que en la Pontificia, al mismo tiempo, o sea, había clásicas pero con hebreo y que, bueno, pues que era una carrera un poco más completa. O sea, era latín, griego y hebreo. Entonces traducíamos a los clásicos y traducíamos mucho la Biblia. Pero bueno, como cosa curiosa te diré que cuando hicimos la Orla, la hicimos tercero, cuarto y quinto de alumnos y había más profesores que alumnos. En mi clase éramos tres. Bueno, marca carácter, ¿no? Bueno, sí. Pero es verdad que yo la vida universitaria la he vivido de aquella manera, porque yo vivía en una residencia y recuerdo que por las mañanas bajaban las de Derecho y las de Medicina, mal desayunaban corriendo porque tenían que coger sitio. Y yo pensaba, ¿sitio? Si nosotros estamos 3 en clase, yo no corro. ¿Y cómo terminas en política? ¿Cuándo nace tu compromiso? Bueno, yo vivo en el San Sebastián, en el que
Claro, vivíamos ya muy te vas a concienciados. estudiar, vuelves... Eso es, yo me voy a estudiar a Salamanca, luego me voy a 8 meses a Alemania a aprender alemán y vuelvo. ¿Sabes alemán también? Supe, ya se me ha olvidado todo. Porque fui au pair. Ahora ya la gente no es au pair. En mi época, para ir a estudiar en algún sitio... Pero cuenta lo que es au pair. Bueno, que te ibas a una casa, cuidabas niños y fregabas el suelo y recogías la casa, porque al final ibas de interina y te pagaban. Y así podías ir por las mañanas a clase y por la tarde te ocupabas de la casa. Y era una forma muy barata de poder estar en el extranjero, porque no teníamos Erasmus ni cosas de esas. Bueno, entonces yo vuelvo y voy a los colegios a pedir clase y me dicen que tengo que saber vasco. Y, hombre, yo les decía, mira, yo sé francés. ¿En qué año eso? Año 89-90. Sé francés, sé alemán porque estoy recién llegada a Alemania, latín, griego, hebreo. Hombre, vasco no me ha dado tiempo porque en mi generación no se estudiaba. Sí. O sea, en mis años no dabas vasco. Ya, pero era el momento en que el gobierno vasco ya estaba empezando a dar subvenciones a los colegios por cada profesor que pudiera impartir su clase en lo que quisiera, pero que supiera vasco. Total, que yo me puse a vender seguros, que también es una actividad apasionante, pero claro, había que trabajar. Y yo era muy amiga, vamos, mi grupo de amigos era Elena Azpiroz, Eugenio Damoriena, Gregorio Ordóñez, y yo había colaborado con ellos en muchas campañas electorales, bueno, pues porque yo tenía el gusanillo dentro, es decir, yo no estaba afiliada al PP, pero campaña electoral que había, iba a las mesas, colaboraba, de hecho en Salamanca me pilló la OTAN y me fui también a una mesa, estuve de interventora. Bueno, me parece que yo creo que en la vida uno tiene que participar, porque si no, pues te pierdes mucho. ¿Para qué? Claro. Claro. Y bueno, llegaban las elecciones municipales del año 91 y Elena Azpiroz pasaba a la lista de concejales y dejaban libre lo que entonces era el puesto de secretario del grupo. Y claro, pues me propusieron que si yo quería, y no lo dudé, porque con tal de dejar de vender seguros, dije, bueno, yo hago lo que sea. Y descubrí un mundo apasionante que es el mundo de la vida municipal. Yo el ayuntamiento lo conocía como el común de los mortales poco. Y me pareció apasionante. Y luego además tuve la inmensa suerte de trabajar codo con codo 4 años con Gregorio, porque luego fui como jefa de gabinete, porque entró otra persona en la secretaría. Bueno, y éramos un grupo estupendo. Y bueno, entrar en política, en la política municipal, de la mano de alguien como Gregorio Ordóñez, pues es de esos regalos que te hace la vida que no es muy habitual. Ahora hablaremos de Gregorio, por supuesto, pero te quería antes preguntar. Dicen que hay 2 tipos de políticos, ¿no? Los que les encanta, o sea, los que su sueño sería ser alcalde y los que su sueño sería ser presidente del gobierno. ¿Tú eres de las de alcalde? Yo soy de las de alcalde. A mí me parece que la vida municipal, el contacto con tus conciudadanos, el ver cómo cambias tu ciudad, a mí me gusta más la vida municipal. Y has sacado a Gregorio, obviamente. ¿Quién era Gregorio, para quien no lo conozca? Es un drama que en España pues hayamos olvidado estas figuras, ¿no? Entonces, a mí me interesaría, de nuevo, alguien que no haya oído hablar nada de pues, este gigante para mí, ¿quién era Gregorio Ordóñez? Bueno, Gregorio Ordóñez es de esa gente que cambió la política desde una ciudad periférica que es San Sebastián. Gregorio es hijo de unos padres muy trabajadores que tenían pues una tintorería donde trabajaban de sol a sol, gente que se fue a Venezuela, volvió de Venezuela. Porque Gregorio nació en Caracas. Nació en Caracas, ¿no? Y vino muy pequeñito con su hermana Consuelo. Hizo periodismo en la Universidad de Navarra, vivió en Pamplona durante los años de estudiante y vuelve a San Sebastián y a un amigo suyo, al padre de un amigo suyo, ETA lo mata. Y entonces Gregorio, que era un hombre muy vehemente, muy cívico, muy concienciado, decide que esto no puede pasar. Bueno, ya vivía rodeado de asesinatos, pero ya cuando le toca dice, no puede ser. O sea, esto hay que intentar cambiarlo. Y entonces él entra en política en el ayuntamiento en el año 83, una cosa así. Y cuando yo llego en el 91, Gregorio ha revolucionado la política municipal, ha revolucionado al Partido Popular, porque era un hombre que trabajaba de sol a sol, era el político entregado a sus conciudadanos, era el político que cree que tiene que estar para servir y para atender, y era un político que no era nada políticamente correcto y que defendía aquello en lo que creía y se creía lo que hacía, que ya entonces era maravilloso y luego era tremendamente valiente. Porque claro, decir ahora que el nacionalismo es responsable, que hay que derrotar a ETA, bueno, había que estar en los años 80 finales y en los años 90 siendo la figura emblemática del PP de Guipúzcoa. Guipúzcoa, que de las 3 provincias vascas es la provincia más complicada porque es donde Batasuna arraigó desde el primer momento, Batasuna que es ETA. Y Gregorio, sin embargo, era un hombre enormemente pues implicado y consiguió ejercer un liderazgo que movilizó a mucha gente, consiguió que muchos nos quitáramos el miedo
Y era un hombre muy de la calle, además, no era nada, o sea, no era nada pretencioso ni nada... Y me contaste alguna vez que teníais ese pique, Gregorio y tú, de a ver quién llegaba antes al despacho, ¿no? Que llegaba a primerísima hora. Era una locura. Era primer teniente alcalde, Sí. presidente del PP de Guipúzcoa y portavoz del PP del País Vasco bajo la presidencia de Jaime Mayor, que poco se habla de ese duelo de titanes. Luego te iba a preguntar, Eso era un duelo de titanes, porque claro, Jaime era el presidente a nivel regional y el portavoz era Gregorio, que es que son figuras antagónicas, pero bueno, muy complementarias. Y entonces cuando yo empiezo a trabajar en el año 91, le pregunto a Elena, ¿a qué hora vengo? Porque claro, me dice, bueno, pues no sé, pues para las 9. Y yo, que también soy un poco agobiada, primer día, 8:30. 8:30, por supuesto, Gregorio ya estaba. Llevaba ya 3 cafés. Pero vamos, no tomaba café encima, cosa que no puedo entender. Y la mesa de papeles, porque claro, en aquella época, teníamos fax. Y yo tenía máquina de escribir de las de clac, 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 ¿sabes? Ni siquiera las eléctricas, ¿eh? Y ya para entonces me había hecho declaraciones para tema municipal, para tema regional, para tema de política nacional. Bueno, ya había hecho 250.000 declaraciones que me dejaba encima de la mesa y me hace gracia porque siempre me ponía un post-it gracias, que es una tontería, pero bueno, demuestra mucho también. Mucho, de verdad, que en cada papel que me dejaba, que podía haber 40 papeles encima de la mesa para diferentes cosas, y llama a fulano, ponte con mengano, porque yo ya llevaba un tiempo yendo para conocer cómo funcionaba. Siempre me ponía gracias. Y de esas cosas, bueno, pues no te olvidas. Y bueno, yo terminé llegando a las 7:30 de la mañana y Gregorio llegaba a las 7. Bueno, los ordenanzas, los bedeles del ayuntamiento, que no eran del PP, bueno, terminaron siendo del PP, porque para ellos que el primer teniente alcalde llegara antes que el bedel y encendiera las luces del ayuntamiento demostraba que Gregorio era un tipo en el que podías confiar. ¿Sabes? O sea, al final la gente trascendía las siglas porque le veían tan coherente, tan honesto, tan de verdad, porque además es que decía las cosas como había que decirlas, que claro, le matan porque hubiera sido alcalde de San Sebastián. Eso te iba a preguntar, ¿no? O sea, la revolución electoral que supone eso para el Partido Popular y para una opción política tan perseguida fue brutal, o sea, estuvo a punto de ser alcalde. Claro, es que en las europeas del año 94, la fuerza más votada en San Sebastián es el PP. Es verdad que son unas municipales, pero claro, eso marcaba una tendencia que los demás partidos no podían soportar, y ETA no podía soportar, porque ETA son malos, pero son muy listos. Sí, entonces, claro. ETA sabía que si en el año 95 la alcaldía de San Sebastián recaía en la figura de Gregorio Ordóñez, la política nacional hubiera cambiado, porque ya veíamos que también iba a llegar al PP, al gobierno central, y tener un alcalde en San Sebastián, de verdad, hubiera sido, yo creo que, bueno, el punto para que toda la política cambiara. Entonces no podían soportarlo. ¿Estaba ya Odón Elorza de portavoz del PSOE o no? Claro, estaba Odón Elorza de alcalde. Que luego fue alcalde. Ah, ya era alcalde. Ya era alcalde, porque en el año 91 gana Albistur, que era de una escisión del PNV, que era Euskal Kartasuna. Sí, la de Carlos Garaycoechea. Eso es. Y entonces el PNV, el PSOE y el PP se coaligan para quitarle a Albistur la alcaldía y se la dan a Odón Elorza, que era el candidato del Partido Socialista. ¿Cómo se llevaba con sus compañeros en el ayuntamiento? Muy regular, porque claro, es que partiendo de que yo, vamos, creo que Gregorio era el mejor de los tres, pero era una coalición muy complicada. O sea, Anchón Marquet, Odón Elorza y Gregorio Ordóñez, aquello era un cóctel muy complicado de llevar, y además intentar llevar tú a Gregorio por donde tú quieres era tarea imposible, y claro, Odón Elorza se volvía loco, porque Gregorio es indomable, o sea, no hay nada que hacer. Y además era mucho más conocido que Odón. Bueno, pues era una persona que valía mucho más que Odón Elorza, las cosas como son. Pero vamos, que Gregorio no se lo puso fácil tampoco, ¿eh? Y hablabas antes de la relación con Jaime Mayor Oreja, ¿qué tal eso? Bueno, claro. Intenso. Intenso, porque claro, Gregorio no atendía razones. O sea, Gregorio creía que tenía que decir una cosa y la decía. Bueno, Jaime también, ¿eh? Y claro, pero sí. Jaime era el presidente. Entonces, sí. Mira, ya empezábamos con el pique de que la persona que estaba con Jaime, que es Miren Aguirre, que es una mujer extraordinaria, llamaba por teléfono al ayuntamiento y claro, me ponía yo. Que se ponga Gregorio. Decía, no, ha llamado Jaime, que se ponga Jaime, que Gregorio está muy ocupado y no puede perder el tiempo. Entonces nos pasábamos, que Miren y yo, que nos llevamos de cine, sí. 5 minutos a ver quién se tenía que poner. Y al final me decía, Miren, oye, que es que Jaime es el presidente del partido. Y a mí me da igual. Porque yo entonces tampoco tenía muy claro cómo era la jerarquía.
Entonces, se llevaban bien porque se respetaban mutuamente, porque cada uno sabía hasta dónde podía llegar y además entendían muy bien la utilidad de cada uno de los dos. Es decir, Gregorio admiraba mucho la estrategia de Jaime, su sosiego, su capacidad, su liderazgo político. Y Jaime admiraba mucho la valentía, pues en la fuerza. Sí, la fuerza natural en la calle, ¿no? Y entonces, bueno, sabían que se necesitaban mutuamente y que se complementaban muy bien. Yo, fíjate, si me permites, si alguien se pregunta por qué mataron a Gregorio, yo invito a todo el mundo a meterse en YouTube y a ver un debate electoral que tiene con Joseba Eguíbar, Fernando Buesa, al que también ETA asesina, y él es espectacular. NTV. NTV, los barre completamente, pues eso, una fuerza de la naturaleza, ¿no? Hemos hablado mucho de ETA antes de llegar al atentado de Gregorio. ¿Qué es ETA? Porque ahora esta es otra de las consecuencias de la posverdad y del relato, ¿no? Ahora ETA pues, o no ha existido o es una cosa un poco, ¿no? Entonces, los que lo habéis vivido en primera persona y además sois de allí, de nuevo, para alguien que no haya oído nunca pues estas siglas malditas, ¿qué es ETA? Bueno, ETA es una escisión del Partido Nacionalista Vasco que nace a finales de los años 50 como una cosa revolucionaria que en el fondo tiene un proyecto político que es la Euskal Herria de los 7 territorios, que es las 3 provincias vascas, más Navarra, más las 3 provincias del sur de Francia, y quieren hacer un país independiente porque en su mitología tienen entendido que poco menos que vivimos siendo ocupados por lo que es el Estado español opresor. Y entonces eso que nace a finales de los años 50 como un proyecto político, para llevarlo a cabo utilizan el terrorismo. Pero ETA no solamente son los comandos, que es verdad. ETA además es todo un entramado de empresas, porque tenían empresas que financiaban a la banda, de medios de comunicación, porque aunque la gente no se lo crea, había periódicos y radios que estaban al servicio del proyecto. Había jefas en diarios que hoy son diputadas, por cierto, como la señora Izpurua. Efectivamente, que pone el famoso titular de cuando liberan a Ortega Lara, Ortega vuelve a la cárcel. Hay que tener la mente muy enferma para hacer ese titular de periódico. Bueno, había asociaciones de vecinos, es decir, ETA se introduce por toda la sociedad porque además en un principio pues, venimos de la democracia, de la dictadura en una democracia muy frágil, muy naciente. Bueno, pues parece que estos son los libertadores del pueblo vasco. Mentira y gorda, son una panda de asesinos. Bueno, era la época, ¿no? De las revoluciones, los cubanos, los angoleños. Argelinos, pero es mentira, porque además hay un dato que a mí me parece muy significativo, que es que en dictadura ETA mata a 43 personas. Eso es importante, sí. Cuando pasa la dictadura y vivimos la democracia, uno piensa, bueno, pues ya no hay que matar a nadie. Antes tampoco, ¿eh? Pero, vale, pero ya estamos en democracia, el terrorismo ya no necesita matar a nadie. Bueno, pues los 800 restantes se matan en democracia. Entonces yo creo que esto también pone muy en su sitio lo que es la banda terrorista. Entonces ETA, que utiliza toda esa hidra de 8 cabezas para poder estar y articular todo un proyecto político, gracias a los comandos, gracias a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los comandos han sido desarticulados, pero bueno, siguen existiendo en la sociedad como partido político, tienen Enrico Tabernas, es decir, están muy presentes y su proyecto político, 50 años después, está más vivo que nunca porque están más cerca de la autodeterminación. Ya tienen Navarra, que siempre ha sido la joya de la corona, tienen Pamplona. Nunca hubiéramos pensado que el alcalde de Iruña, como ellos le llaman, iba a ser alguien de Bildu, es que nos parece absolutamente inconcebible. Sí, es impresionante. Pues esto está pasando. Luego te preguntaré por la situación actual y esa evolución de ETA. Te tengo que preguntar por el día del atentado, ¿no? ¿Qué estabais haciendo en el bar La Cepa, en San Sebastián? Me contaste una vez que estabais celebrando que Gregorio había ayudado a una persona, ¿no? Gregorio era teniente alcalde y delegado de urbanismo, y había un local a las afueras de San Sebastián que era un local de jóvenes donde bueno, pues la música que tocaban los jóvenes para los vecinos era absolutamente insufrible. Y los vecinos vinieron a quejarse. Y entonces Gregorio fue a ver el local, porque Gregorio era de estos. Fue a ver el local y estuvo con quienes gestionaban el local, que era un local municipal, claro. Y la chica que llevaba el local se llamaba Itziar Urtasun. Era una chica punky, pero punky, y yo es la primera vez que vi a nadie con zapatos negros con puntera metálica, la puntera metálica por fuera, año 94, que vamos. Sí. Café para cafeteros. Bueno, pero muy cafeteros, y claro, la música era de ese estilo.
Y entonces, bueno, pues Gregorio empezó a hacer una serie de obras para insonorizar el local y tal y cual. Entonces Itziar venía a veces al ayuntamiento pues para contarle a Gregorio cómo iban las cosas. Claro, la gente le veía entrar en el despacho del PP y la gente alucinaba y decía, pero ¿a dónde va? Porque claro, pinta de todo menos de ser del PP. Pero es verdad que ella era una mujer inteligente, Sí. que había entendido que Gregorio les quería ayudar y no era nada sectaria y al revés. Y entonces ese lunes nos dijo, os voy a invitar a tomar unos pinchos, porque es verdad que habéis ayudado muchísimo y estoy encantada, pues venga, vamos a celebrar, pues tal, unos pinchos, ¿eh? O sea, que es que no habíamos ni reservado en ningún sitio, entonces era habitual ir a la parte vieja porque no teníamos miedo físico, es decir, ETA no mataba políticos, ETA seguía matando guardias civiles, policías nacionales, carteros, taxistas, pero los políticos no estaban en la diana de ETA. El último político que había matado ETA era el año 84, que era Enrique Casas, un senador del Partido Socialista. En su casa, ¿no? Si el que entran en su casa, delante de sus hijos le pegan un tiro. Efectivamente, y le matan. Pero claro, es año 84, estamos en el 95 y es verdad que íbamos a la parte vieja y nunca salíamos sin un insulto, pero bueno, nosotros insultábamos más, tampoco nos... Bueno, no pasábamos miedo físico. De hecho, llegábamos a los restaurantes, nos sentábamos sin mirar la puerta. Ahora siempre nos sentamos mirando a ver la puerta, a ver quién entra, porque son esas cosas que le quedan a uno. Y nada, y estábamos tomando un pincho de ensaladilla rusa. No sé si habríamos pedido unas croquetas y poco más, porque eran las 3:15 de la tarde y volvíamos a trabajar. Y bueno, pues entra alguien y le pone una pistola a Gregorio en la nuca y le descerraja un tiro. Bueno, chapote, ¿no? Es Bueno, se adjudica chapote, pero yo soy... Fíjate que yo tuve que mirar para arriba, porque tú ves en la nuca del que tienes enfrente una pistola y yo creo que es instintivo que miras para arriba. Bueno, pues lo que es la mente humana, que no soy capaz de acordarme de su cara y no soy capaz de acordarme del ruido. O sea, yo creo que un disparo a esta distancia tiene que ser una detonación. Bueno, pues la psicología humana. Entonces yo, bueno, tuve que ir a declarar y tuve a Chapote al lado en una jaula. Nos acordamos de cristal. Una imagen de tremenda dignidad, le miras fijamente, sí, ¿no? pero no pude decir que era él, porque encima no sabemos mentir y no creemos en la mentira, creemos en la verdad. Y yo no puedo decir que es Chapote porque no me acuerdo. Y eso que yo salí corriendo detrás y se cayó delante mío. Y esas imágenes... Él se cae. Se cae, se resbala, porque es que hay un pequeño sí, zócalo a la sí, entrada los que de conocemos la cepa. Y estaba, como no, había sirimiri en San Sebastián y él sale corriendo. Y entonces, la lluvia fina, los donostiarras dicen sirimiri a la lluvia. Eso es. Y se al calabobos, cae. Al calabobos, bueno, lo nuestro es sirimiri. Y se cae, que me hace gracia porque he visto la película La Infiltrada. Que ¿Te ha gustado? Mucho, mucho. Hay dos frases que creo que son muy injustas y que creo que no debería haberlas puesto la directora, pero el resto me gusta porque creo que los buenos son buenos y los malos son malos. Y en los tiempos que corren ya me parece bastante. ¿Y otras películas que hablan de ETA y demás? ¿No te han gustado especialmente Lobo, por ejemplo? Bueno, Maisabel, en fin, hay varias de ellas. Hay una película de Joyes, creo. No las he visto. ¿Ninguna? No. Y no sé por qué fui a ver La Infiltrada, pero me alegro de haber ido. No he leído Patria. ¿No has leído Patria? No he leído Patria. Ni he visto la serie, ni he visto ninguna de todas las series que hay sobre ETA. Es que ya me lo sé. Entonces se revuelve mucho. Y te iba a contar que en la película La Infiltrada, la que sale detrás de Chapote es la de Infiltrada, porque ya está poniendo un cartel. Sí. Bueno, no voy a hacer spoiler. Que la gente vaya a verla, que pero la sí, gente hay vaya una a verla persona que sale porque detrás. merece la pena. Es una película que yo creo que está, ya digo, menos esas dos frases que yo creo que son absolutamente gratuitas, el resto está muy bien. Y más allá del terremoto político, que bueno, que no lo conozca, pues asesinan a Gregorio, es un terremoto político absolutamente. Personalmente, claro, eso te deja secuelas, el equipo de Gregorio hundido. ¿Cómo superaste aquello? Bueno, claro, es que hay que imaginarse, Gregorio era todo, porque es que era... Y entonces matan a Gregorio y primero tienes que digerir que lo han matado, porque en un accidente de tráfico pues también es algo traumático, pero es que le habían matado. Entonces nos deja absolutamente huérfanos, desamparados y con una conmoción brutal. Y sobre todo la conmoción para el Cote, estábamos comiendo 4 personas. El que entonces era como el secretario del grupo, Enrique Villar, Itziar Urtasun, Gregorio y yo. De hecho, Cote y Itziar, los dos han fallecido ya. Cosas de la vida. Pero Cote, que conmigo trabajaba en el ayuntamiento, también se queda absolutamente, tocado. Psicológicamente tenemos lo que se llama un shock postraumático
y vamos al psicólogo los dos. Él va a uno, yo voy a otro, yo tengo que volver a vivir a casa de mis padres, aunque yo ya estoy casada, pero claro, mi marido me ve y me dice, bueno, a los 4 días de ver que yo no soy capaz de estar con las luces apagadas, que no duermo por la noche, que no cierro la cortina de la ducha por el miedo que me daba, de no poder andar por la calle sin correr, porque, bueno, pues yo pensaba que me iban a matar también, entonces eso te genera un estrés que no te quiero contar. Y bueno, pues nada, pues me voy a casa de mis padres y solo venía Cote a verme y estábamos los dos, no queríamos ver a nadie, teníamos cada uno nuestro psicólogo y le dimos la vuelta. Entonces, yo que no salía de casa apenas, sí salgo porque me llama Jaime Mayor. Claro, decides quedarte en política por Jaime. No, yo decido que no quiero hacer nada en la vida más que se me pase el miedo horrible que tenía. Porque llega un momento en que crees que te vas a volver loco, de verdad, o sea, no controlas tu mente. ¿Ya eras madre? No, el año 95. Claro que al poco tiempo pues yo quería ya ser madre. Me dijo el ginecólogo, pero ¿cómo vas a ser madre con lo que te está pasando? Ya te lo puedes tomar con calma. Y no fui madre hasta el 97. Y bueno, total, que claro, las elecciones en el 95 eran en mayo. Sí. Y no teníamos candidato. Y teníamos un partido absolutamente desolado y destrozado. El Partido Popular de Guipúzcoa se quedó huérfano. Es que Gregorio era también parlamentario en Vitoria, ¿no? También, es que era el portavoz. Era el portavoz. Claro, el portavoz en Vitoria. Es que, bueno, la vida de Gregorio también es que no paraba quieto. Tuvo de los primeros móviles que eran como un zapatófono y entonces iba a Vitoria y me llamaba por teléfono y decía, Gregorio, con lo mal que conduces, no me llames por teléfono, por favor, porque te vas a matar, porque la carretera a Vitoria era de AUPA. Sí. Bueno, total, que Jaime me llama para que vaya a listas con él. Y yo había llegado con Gregorio a un acuerdo, que es que yo seguía trabajando con él, porque como antes te contaba que Elena, que era la que Sí. entró en listas, como éramos muy pocos, pues ya habías pasado un poco habías hecho el rodaje y ya te ibas a la lista. Y además la previsión era aumentar el número de concejales. Y Gregorio me dijo, pues ahora, y le dije, no, yo me quedo contigo y habrá gente que quiera ir a la lista y ser concejal, pero yo no tengo ningún interés. A mí esto de estar de cara a los medios me parece lo peor del mundo. Y además hacíamos un buen tándem, nos llevábamos muy bien, nos complementábamos fenomenal y me encantaba trabajar con él. Yo soy muy buena número 2, de verdad, o sea, lo tengo clarísimo. No, hombre, y uno, no hablaremos de tu época. Número 2. Y bueno, cuando le matan, Jaime me pide que vaya con él en la lista. Y aquello sí que, bueno, fuimos mi marido y yo a hablar con Jaime. Yo solo lloraba, el que hablaba era mi marido. Jaime, ¿recuerdas ese momento? Lo cuenta con mucha gracia. Claro, luego mi marido y yo hablamos, y es verdad, mi marido era muy amigo de Gregorio. Bueno, hemos ido a las bodas de unos y de otros. Salíamos los viernes a cenar, que nos íbamos muchos viernes a cenar a la sidrería del padre de Xabi Alonso. ¿A Tolosa? A Tolosa, a cenar. Muchísimos viernes cenábamos en esa sidrería. De Perico Alonso. Perico Alonso, eso es. Y no era Tolosa, era Esteasu, yo creo. Y si me esforzara me acordaría del nombre de la sidrería. Bueno, y entonces ahí sí que tuvimos que pensar a ver qué hacíamos. No pensando lo que nos venía, porque no creíamos que iban a venir 20 años como los que han venido, sino porque yo psicológicamente no estaba bien y claro, mi marido lo único que quería era protegerme. Lógicamente. Pero también es verdad que Íñigo era muy amigo de Gregorio, estaba indignado con lo que había ocurrido y entendió que no podíamos meternos en casa. Es decir, que si ETA mata y los demás nos vamos a casa, pues claro, socializan el terror, que es lo que ellos quieren, matan a uno y todo el resto nos vamos a casa cobardemente. Entonces que había que dar un paso y por eso yo voy en la lista electoral. No por Jaime, que también, porque bueno, pues le agradezco que quisiera contar conmigo, pero sí que fue un poco en homenaje y en agradecimiento a todo lo que Gregorio nos había enseñado. Él hablaba y nos enseñaba a ser valientes y le admirábamos por eso. No vale que una vez que le matan, decimos, claro, bueno, pues ala, ya está, ahora todo lo que nos has enseñado lo volvemos a meter en un cajón y vuelvo a intentar ser profesora de latín. Pues no valía. Yo me sentí muy arropada por mi familia, por mis amigos y por la sociedad, pero es verdad que yo me encapsulé en mi casa y no fui consciente de nada de lo que pasaba, pero hubo... Bueno, Ana, a eso hay que preguntárselo a Ana Iríbar. Ana Iríbar, la viuda de Gregorio, recibió muestras de cariño infinitas, innumerables, porque toda la sociedad, gente que no conocía a Gregorio, entendió que aquello era un ataque directo a la democracia. Es decir, a veces piensas, es un poco injusto, ETA ya había matado a mucha gente y eso no había removido conciencias. Y tienen que matar a un político como Gregorio para que muchas conciencias se revuelvan. Como con Miguel Ángel Blanco, es decir, año 97, es decir, ya pasamos del 95 al 97, que toda la reacción de las manos blancas, de las manifestaciones, bienvenida sea, pero que es que desde el año 68
ETA mata matando al gente. primer guardia civil, que es Pardines, y de hecho ponen en el 60 una bomba que mata a una niña que se llama Begoña Urroz, aunque ellos no lo reconocen. En la estación de tren de San En la estación Sebastián. de Topo de San Sebastián. Entonces, que haya que llegar hasta el año 97 para que la sociedad tome conciencia de lo que está ocurriendo, a veces es un poco injusto, pero es verdad que con Gregorio hubo una reacción que hasta entonces no había habido. Y a partir de ahí tú lideras la representación del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián. No, bueno, no, tampoco. O sea, Bueno. no. El candidato es Jaime. Jaime, y Jaime está, bueno, un poco, él hace... No viene mucho, pero en los plenos importantes está Jaime, porque todavía él Donostiarra también. Es Donostiarra, es presidente del PP en el País Vasco y todavía no es ministro, es decir, hasta el año 96 él no es ministro. Entonces, ese añito Jaime está en el ayuntamiento, no mucho, porque además Jaime la vida municipal, bueno, la desdeña porque le parece que es de quinta. No, lo de la vida municipal le parece que no es política. Le gusta más. Sí, a él le gusta la política de nivel. Y entonces a quienes somos municipalistas nos desprecia soberanamente. Y entonces claro, él se veía ahí discutiendo con O'Donnell Elorza porque, gracioso, la noche electoral, yo, fíjate, a partir de ahí he tenido también la inmensa suerte de convivir mucho con Jaime. Yo no le conocía, yo le empecé a conocer en campaña electoral. Y bueno, tuvimos desde el primer momento, yo tengo una admiración y un cariño por él que se nota. Pero claro, él tenía que estar en el ayuntamiento con O'Donnell Elorza. Entonces, imagínate a Jaime discutiendo con O'Donnell Elorza. Pero la noche electoral nunca le he visto tan nervioso. He compartido con él, bueno, la noche que cerraron el Egin, yo estaba con él en el ministerio, campañas electorales, noches electorales, pero esa noche electoral para él era un reto, porque él había sustituido de número uno a Gregorio, claro, que iba a ganar las elecciones, y si el PP no ganaba las elecciones era un fracaso suyo, y además hacia Gregorio también, bueno, ganó las elecciones. Fíjate, el Partido Popular ganó las elecciones en el Ayuntamiento de San Sebastián. Y bueno, claro, el alivio que supuso aquello, el alivio personal para Jaime fue importantísimo, porque yo le vi sufrir pensando, como no gane, pues claro, no le podemos hacer este homenaje a Gregorio. Si estamos en junio, en mayo, le habían matado en enero. Estaba aquello todavía muy a flor de piel. Entonces es verdad que se gana, pero se alían Eusko Alkartasuna, el PNV y el Partido Socialista. ¿Qué novedad? Para quitarle la alcaldía, la posible alcaldía al PP, que hubiera tenido que pactar pues O'Donnell Elorza con Jaime o lo que fuera, pero no, sacaron al PP enseguida. Y luego te quedas en el ayuntamiento hasta 2004. Sí. ¿Y qué tal esos años? Bueno, yo iba a decir disfruté, pero no es verdad. Aprendí muchísimo. Fueron años durísimos porque fueron años en los que ETA nos mataba como a chinches, fueron años en los que vivíamos escoltados 24 horas al día, no podíamos hacer rutinas. Entonces, yo recuerdo que compramos un microondas y yo me llevaba unas lentejas de bote o me llevaba lo que fuera y comíamos en el ayuntamiento, porque salir del ayuntamiento implicaba que te pudieran matar. Y entonces preferíamos entrar en el ayuntamiento a las 8 de la mañana y no salir hasta las 8 de la tarde. Fíjate, hasta tal punto vivíamos horrible que un día me dijo la señora de la limpieza, que era maravillosa, me dijo, cuando salgas del ayuntamiento no apagues la luz, porque así no saben que te has ido. Y yo pensé, madre mía, la señora de la limpieza está pensando en mi integridad física. Tremendo. Y sabe, claro, nuestro despacho estaba justo enfrente del de Batasuna. Saben cuando nos vamos porque apagamos la luz y saben que vamos a casa y la entrada a casa es la que es. Claro. Ahí, claro, es que es una ratonera. Y entonces la señora de limpieza me dijo, por favor, no apagues la luz cuando te vayas para que no sepan que te has ido. ¿Y cómo se compagina una vida familiar con una situación así? Bueno, también es verdad que cuando tú vives como en el huracán de lo que está ocurriendo no eres consciente. Tú crees que tienes que vivir las cosas así por muchos motivos y normalizas la normalidad. Tampoco es normal vivir con escolta. No, claro. Ni que cuando des a luz se enteren antes tus escoltas que tus hermanos. Bueno, pero vives con eso, es decir, es lo que hay, es lo que toca y no te planteas que lo que estás viviendo es tan raro y tan anormal que no merece la pena. Entonces yo fui madre en el 97, fui madre en el 99, mis hijos nacieron con los amigos de mamá y les parecía tan normal que su madre tuviera escoltas. ¿Los escoltas eran los amigos de mamá? Los amigos de mamá eran los escoltas y algunas veces me decían, ¿y por qué tus amigas no tienen amigos? Y claro, ¿cómo les explicas? Bueno, pues ya les explicas. Te quiero decir que al final los niños la verdad es que normalizan mucho. Yo a quien estoy inmensamente agradecida es a mi marido,
O sea, mi marido lo ha pasado podrido, pero podrido porque ha pasado mucho miedo, pero nunca me ha dicho déjalo, porque primero porque era muy amigo de Gregorio también y porque él entiende que, siempre me decía, a mí me encantaría que no estuvieras tú en primera fila, pero alguien tiene que estar. Bueno, pues nos ha tocado, nos ha tocado. Y mi familia siempre me ha apoyado. ¿Y cómo es el salto a presidenta del Partido Popular del País Vasco? Eso también es gracioso. Partimos de la base que yo no tenía aspiración política y entonces yo creo que en la vida te pasan estas cosas. Sí. Claro, cuando Carlos Iturgaiz lo va a dejar en el año 2004, pues piensan que tiene que haber otro presidente. Veníamos de la presidencia de Jaime, la presidencia de Carlos Iturgaiz, dos presidencias muy potentes. Tampoco mucha gente quería ser presidenta del Partido Popular del País Vasco, ¿eh? Las cosas como son, porque no era una vida muy agradable. Es verdad que tenías mucho reconocimiento social fuera del País Vasco, pero la vida en el País Vasco era muy complicada porque todo el mundo te conoce, todo el mundo te señala, pierdes amigos, gente que cruza de acera y encima te quieren matar, con lo cual, sí. Bueno, pues que tenía algunos inconvenientes. Entonces Jaime siempre ha confiado mucho en mí, yo se lo agradezco mucho pero vamos... Ahora te voy a preguntar mucho por Jaime. Hasta demasiado, pero bueno, y me lo propone, yo digo que no. Y entonces estaba viva Loyola de Palacio, que es una gran mujer, y Loyola quería haber sido presidenta del partido, pero es verdad que Loyola no era vasca, veraneaba en Vizcaya. Yo creía que era bilbaína Loyola. No, Loyola yo creo que era de Madrid. Y Loyola había hecho política fuera del País Vasco, aunque venía mucho a las campañas, ayudaba, colaboraba y era otra fuerza de la naturaleza, porque Loyola era una mujer extraordinaria. Y dentro del partido empezaron a pensar que es que no era vasca. Y los vascos somos también muy nuestros y entonces tiene que ser alguien un poco de casa, por lo menos. No vale que venga un cunero porque, hombre, parece como que los de casa no... Y me empezaron a animar a que yo diera el paso. Y entonces te animan, te lo ponen muy fácil. Yo, bueno, soy súper insegura, soy muy agobiada. Y yo les decía que no me sentía capaz, que yo ya tenía dominado el ayuntamiento, más o menos, me había presentado 2 veces a candidata a la alcaldía, lo cual para mí había sido un reto, porque que yo quería ser profesora de latín, que yo estaba... Claro, no eras ni presidenta del partido en Guipúzcoa. Bueno, sí, ya fui. Eso sí, sí, ¿no? Sí. Más panoli que panoli, porque el día de las elecciones, pues yo qué sé, me votaron un 99% y me dice, Javier, oye, ¿quién ha podido no votarte? Y digo, pues yo. Y me dice, ¿que no te has votado? Y digo, ¿pero cómo me voy a votar? Y me dice, que sea la última vez que no te votas, porque a veces las elecciones dependen de un voto. Y digo, hombre, pero votarme a mí misma me parece horrible. Bueno, pues yo era panoli de ese tipo. Y en el 99 me hicieron presidenta del partido en Guipúzcoa. Había sido secretaria general, había dimitido de la secretaría general. Bueno, es que, en fin... Porque nos mataba ETA, pero internamente estábamos todo el día acuchilladas los unos con los otros. Era increíble, pero sí, el partido en Guipúzcoa pasó unos años muy complicados porque Gregorio nos dejó muy huérfanos. Era un liderazgo tan completo que luego no fuimos capaces de hacerlo bien. Y entonces pasamos años complicados, ya te digo que yo dimití en un comité ejecutivo, que voy a dimitir, y Iturgaiz me decía, ¿qué estás diciendo? Y yo, que yo dimito, que a mí esto no me compensa. Bueno, total, para terminar siendo presidenta en Guipúzcoa. Y claro, como era presidenta en Guipúzcoa, pues generalmente el presidente regional sale de los presidentes... Uno de los 3, claro. Claro, y entonces estaba Alfonso Alonso, Antonio Basagoiti y yo. Alfonso ya era presidente en Álava. En Álava. Yo creo que era o Alfonso o Ramón Rabanera, pero bueno, por ahí estábamos. Y yo además era mujer, y eso pues también es un plus, y era de San Sebastián, Guipúzcoa era la provincia más complicada, venía pues avalada por Jaime, por Carlos... Bueno, y al final me hicieron un envolvente y aterricé a la presidencia del partido. ¿Y qué tal? Bueno, pues también terminé dimitiendo. Muy bien, ¿no? Que yo me siento muy honrada y me parece un privilegio haber sido presidenta del PP del País Vasco, de verdad, porque yo no tuve ningún tipo de cortapisa ni de coacción, nadie me dijo lo que tenía que hacer ni decir. Yo intenté tener una presidencia muy mancomunada, es decir, yo hacía reuniones todas las semanas con el resto de presidentes, con los portavoces, bueno, pues porque yo necesito rodearme de gente muy buena, porque al final tú no sabes de casi nada, bueno, yo no sé de casi nada, quiero decir, bueno, imagínate. Pero bueno, que te tienes que rodear de gente que sepa, y yo creo que es muy bueno dar a todo el mundo la posibilidad de colaborar, de ayudar, de hacer cosas, y yo intenté hacer eso, pues hacer un partido muy participativo. Ahora vamos a tu salida. ¿Qué significa Jaime Mayor Oreja en tu trayectoria política? Bueno, pues para lo bueno y para lo malo todo, porque es verdad que yo no hubiera sido nada si en aquel mes de marzo del año 95 Jaime me pide que venga
que vaya en las listas del Ayuntamiento de San Sebastián y luego me propone que sea presidenta del partido a nivel regional. Es decir, es un poco mi tutor. Yo siempre digo que es mi padre político. Y yo estoy, vamos, pero no feliz, estoy orgullosa y agradecida de tener como padrino político a Jaime Mayor. Es verdad que yo tengo fe ciega en él, porque me ha demostrado a lo largo de los años que se equivoca muy pocas veces. Luego es muy pesado y tiene también muchos defectos, pero creo que... Una capacidad de diagnóstico brutal. Brutal, brutal. Y entonces es alguien que para cuando tú vas, él ha ido y ha vuelto 7 veces. Entonces fiarme de Jaime en cuestiones políticas de la vida siempre me ha resultado muy enriquecedor y muy rentable. Yo fui presidenta y yo, vamos, lo confieso sin ningún tipo de complejo, yo hablaba todos los días con él y le preguntaba, oye, ¿qué hago, qué no hago? Ibarretxe ha dicho esto, ¿qué postura tomamos? Y yo creo que, vamos, muy pocas ocasiones hemos estado en posiciones diferentes. ¿Y por qué te vas? Bueno, me voy, mira, esa vez estuvimos en posiciones distintas, él no estuvo de acuerdo con que yo me fuera, aunque con el tiempo reconoce que yo ¿Te ha dado la razón? Bah, estoy segura, no públicamente, pero vamos. Sí, porque luego él también se fue, con lo cual lo que pasa es que yo lo hice antes. Pero a él le parecía que no era el momento, que aquello era muy precipitado, pero yo entendí que yo tenía que hacer la ponencia política. Estamos en el año 2008, veníamos de unas elecciones generales que pensábamos ganar con Rajoy y Zapatero y se pierden. Eso le ha pasado al Partido Popular 3 veces, ¿Sí? En el 93, en el 2008 y recientemente. Sí, y entonces yo creo que hacen lectura equivocada del no conseguir el gobierno, porque yo creo que, bueno, tampoco es un fracaso tal cual. La lectura que hacen es que hay que cambiar todo, para ver si con otro tipo de proyecto político en la siguiente ganan las elecciones. Y yo creo que no, que cuando tú tienes un proyecto de sociedad, tienes unos principios, unos valores, defiendes lo que defiendes, tú no lo puedes cambiar en función del momento electoral. Lo que tienes que hacer es defenderlo mejor y a lo mejor defenderlo de una forma que llegue más a la sociedad. Pero no cambies tu esencia, no cambies tu identidad, porque es que el elector ya no sabe qué se puede encontrar. Entonces, en el año 2008 tenemos que hacer la ponencia política después de haber perdido las elecciones, el Congreso de Valencia. Famoso. Y yo hago la ponencia política con Soria, que era presidente de Canarias, con la presidenta de Cataluña, Alicia Sánchez Camacho. Y bueno, todo iba muy bien. Yo me ocupaba del nacionalismo con Alicia y Soria se ocupaba del tema de la inmigración y ahí empieza a haber de repente manos negras que empiezan a cambiar lo que se estaba escribiendo en relación con el nacionalismo y entonces una bien, dos bien, a la tercera... Bueno, yo llegué a llamar a Mariano porque es lógico que Mariano no se ocupaba de la ponencia, pero yo la llamé un día y le dije un viernes que me acuerdo que estaba él en su casa y le oía llorar a sus hijos porque, bueno, pues normal, a la hora de los baños, 8 de la noche. Y le digo, oye, Mariano, yo estoy escribiendo este tipo de cosas, me lo están cambiando todo el rato. José Manuel Soria me dice que no ponga esto, que no ponga aquello. Yo no me meto en inmigración porque yo de inmigración no sé nada. Él sí. Entonces me dijo, no, tienes toda la razón, el tema del nacionalismo lo llevas tú. Bueno, digo, igual, o sea, el lunes otra vez, la mano negra... Te lo habían cambiado otra vez. Claro, volvían a cambiar todo lo que yo mandaba y claro, ¿sabes lo de corrector? Eso que mandas tú, corrector de texto, y decía, pero ¿cómo? ¿Qué es esto? Pero que esto yo no... Vamos. Y entonces llegó un momento, pues eso, se presentaba un lunes la ponencia política en Madrid, mi hija comulgaba ese sábado, yo no fui a la catequesis de mi hija, no le acompañé a las pruebas de vestido, no la acompañé a la prueba de peluquería, no, de primera comunión. Casi no rezaba con mi hija los días previos a su comunión porque yo estaba inmersa en la ponencia política, de lo cual me arrepiento porque mi hija comulga una vez en la vida y ahí yo estuve absolutamente ausente, pero bueno, son cosas que pasan. Mi hija comulgaba el sábado y mi sobrino comulgaba el domingo. Y cuando yo vuelvo el domingo de la comunión de mi sobrino, yo había estado esos 2 días un poco desconectada. Veo que Soria ha hecho unas declaraciones hablando de la ponencia política absolutamente contrarias a lo que yo entendía que habíamos dejado en la ponencia política en relación con el nacionalismo, que les tendíamos una mano. Y yo dije, bueno. Y entonces yo dije, hasta aquí hemos llegado. Y apagué mi móvil, llamé a mi jefa de gabinete, que era Olivia Vandrés, y le dije, Olivia, yo en este momento le llamas al jefe de prensa, ahí hacemos un comunicado sin encomendarme ni a Dios ni al diablo, que yo mañana no presento la ponencia política, me doy de baja. Le llamé a Jaime. ¿Qué te dijo? No, por favor. Que me dijo que no. Le dije que sí, que se ha terminado. Y entonces nadie me pudo localizar esa noche porque yo me ocupé de que no me pudieran localizar. Al día siguiente me cayó la del pulpo, me llamó hasta Fraga. ¿Pero qué
estás haciendo? ¿Ah, sí? Sí, porque claro, aquello fue una revolución. Pero Total. yo reconozco que no fui capaz de calibrar. Yo dije, mira, yo no presento esta ponencia política porque no soy capaz de irme mañana a Madrid, sentarme en la rueda de prensa con Sí. Soria y con Alicia y hacer como que tal. O sea, es que no avalo esto. Y claro, se generó un poco de turbulencia. ¿Y alguna vez te han propuesto volver a política? No estamos hablando... Bueno, sí, me ha propuesto, sí, varias veces. ¿Y por qué no has vuelto? Porque creo que segundas partes nunca fueron buenas. Yo ya hice lo que tenía que hacer y yo estoy en la sociedad civil, en el CEU. No, yo creo que tampoco me gusta la política como está ahora, y probablemente duraría medio minuto. Ya he dimitido 2 veces, ya no puedo dimitir. Yo creo que ya no, o sea, no. Y no sé, no recuerdo bien si es durante tu etapa política o después te diagnostican un cáncer. Fue el año previo a mi dimisión y entonces hubo gente que dijo que yo dimitía porque las pastillas que tomas, bueno, en mi época, ahora ya espero que la gente de cáncer tenga unos tratamientos más suaves. Yo tenía que tomar durante 5 años una pastilla que es verdad que te podía generar efectos secundarios. Yo creo que yo no me leí nunca el prospecto, con lo cual a mí no me sentaban mal. Pero tengo alguna compañera de partido que argumentó públicamente, además, que es que las pastillas me estaban afectando psicológicamente y que por eso yo había dicho que no apoyaba la ponencia política. La guardas un especial cariño, supongo. Bueno, mira, ¿sabes lo que pasa? Y además esto lo quiero dejar claro. En el fondo estoy súper agradecida a lo que ocurrió en el 2008, porque pude empezar a ser madre, de verdad. Yo no había ejercido como madre, porque mi madre vivía en la puerta al lado y se ocupaba muchísimo de mis hijos y mi marido también. Y bueno, yo he leído cuentos por teléfono muy a menudo, porque yo no dormía muchos días en casa, porque bueno, había que estar por el País Vasco y luego yo estaba mucho haciendo campaña afuera y me llamaban de muchos sitios de España. Y entonces yo primero trabajaba y luego era madre. Y en el año 2008, claro, de repente yo siempre decía, Telefónica va a llamar a preguntar, ¿esta señora se ha muerto? ¿No? Porque no me volvió a llamar nadie, de verdad. Entonces pasas de tener una actividad frenética a estar absolutamente olvidada del mundo. Y al principio te quedas un poco mal. Sí, ¿no? Los que habéis pasado por eso, Hombre, hay gente que dice, joder, es que creía que me apreciaban claro, personalmente. de verdad, también. y te das cuenta que no te aprecia. Bueno, que hay gente que sí, por supuesto. pero que te quieren por lo que representas, no por lo que tú eres, porque dejas de... Bueno, yo además perdí muchos amigos que yo creía que eran amigos, porque en el partido mucha gente tuvo miedo de tener que dejar el puesto conmigo, y dije, oye, que aquí nadie deja el puesto, que lo dejo yo, y punto, nadie más se tiene que marchar, solo faltaba. Pero empecé a ejercer de madre y entonces mis hijos llegaban del colegio y yo estaba en casa. Y para mí darles la merienda a mis hijos, que te contaran lo que había pasado en el colegio, bañarles, hacer los deberes, tener los fines de semana para hacer familia, bueno, yo descubrí que lo que en la vida más feliz me ha hecho es mi maternidad y ser mujer de mi marido y tener una familia, de verdad. Entonces, en el fondo le estoy súper agradecida a Mariano Rajoy, que nunca se lo he podido decir, porque mucha gente dice, te caerá de pena. Digo, pues no. Seguro que nos ve, o sea que... Bueno, pues nada, pues un abrazo a Mariano Rajoy, pero de corazón además, porque si no, probablemente yo hubiera seguido en la vorágine de trabajar 17 horas al día. Bueno, pues porque yo tengo como mucho sentido de la responsabilidad y entonces siempre aparcas lo propio por dedicarte a lo que es ajeno a tu trabajo. Y yo tenía muy abandonada a mi familia, entonces mis hijos tenían 7 y 9 años y les pillé en un momento buenísimo, porque me acuerdo que con la Fundación Villa Cisneros presentamos en San Sebastián un libro sobre terrorismo y vino Aznar a presentarlo y entonces yo le pedí a mi hijo que vendiera libros en la entrada del hotel con sus amigos y le dije, no, es que viene Aznar, y me dijo, pero ¿tú conoces a Aznar? Y pensé, maravilloso, porque claro, mis hijos no se han enterado de mi vida política. Eran tan pequeños y además en mi casa nunca les ha importado nada mi vida política, sí. Con lo cual, bueno, pues yo ahí empecé mi otra etapa vital que para mí es mucho más importante en lo personal. ¿Te gustaría que se dedicasen a la política tus hijos? No. Me gustaría que mis hijos y tienen conciencia cívica, es decir, que sientan que en la vida están para algo más que nacer, crecer, reproducirse y morir. Sí, pasárselo bien. Eso es, que tú estás en la vida para hacer algo y para dejar huella, unos más, otros menos, que tu ámbito de influencia es más grande o más pequeño, pero que tú no puedes pasar por la vida poniéndote de perfil, que te tienes que implicar y que seguro que hay batallas que hay que dar y que hay mucho que defender. Entonces yo quiero que ellos sientan que son una sociedad activa y que se lo trabajen.
Claro, porque ahí en la lucha contra el terrorismo la sociedad civil tuvo un papel central, estamos hablando de Bastallá, del Foro de Hermoa. ¿Cómo nace todo eso? Y también preguntarte, porque tú ahora te dedicas al activismo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves ese compromiso de la sociedad? Mira, yo creo que lo que hicimos con el Basta Ya fue poner una pica en Flandes, de verdad, ¿eh? Que no voy a obviar que había un gobierno del PP con un ministro del Interior que era Jaime, que ayudaron mucho a que aquello se conformara. Pero es verdad que el PP y el PSOE entendimos que no todo el mundo quería militar en partidos políticos para defender la derrota del terrorismo y el fin de la hegemonía del PNV. Que había una sociedad civil que estaba muy harta, pero que había que canalizarla. Y entonces se monta el Basta Ya con Rosa Díez, Fernando Savater, Carlos Martínez Gorriarán, Olivia Vandrés. Bueno, allí había gente espectacular. Yo recuerdo, yo iba a las reuniones del Basta Ya y les miraba y decía, madre mía, qué privilegio estar escuchando a toda esta gente. Montamos unas manifestaciones y era una forma de colaborar fantástica. Y mucha gente se adhirió al Basta Ya porque no era partidista, era prepolítico y defendíamos la libertad y el que no te mataran por pensar distinto. Cosas absolutamente obvias, pero que cuando defiendes lo obvio te das cuenta que defender lo obvio es lo más complicado. Y funcionó muy bien, hasta que el año 2004 llega Zapatero a la Moncloa y Zapatero se carga a todos los colectivos de víctimas, los colectivos cívicos. O sea, el Zapatero también es como que llega a una especie de peste y lo arrasa todo. Y se cargó el Basta Ya. Y luego del Basta Ya, mucha gente del Basta Ya se fue a UPyD, pero ya no es lo mismo, ya aquello era un partido político, ya no era sociedad civil. ¿Y qué es NEOS? Porque esto es una pregunta casi patrocinada, ¿no? Pero yo llegué año y medio después de que iniciase el proyecto. Entonces, ¿qué es NEOS? ¿Cómo se os ocurre a Jaime y a ti? Voy a hacer como Becker. ¿NEOS eres tú? No, para nada. Bueno, ¿verdad? pero NEOS eres tú, es verdad. O sea, bueno, somos mucha gente. Bueno, ahora, bien, pero es verdad que en este momento el que soporta todo lo que es NEOS, Jaime las 24 horas... siendo, No, Jaime es el estratega, es la mente pensante, es nuestra imagen de NEOS, pero bueno, la referencia de NEOS todo el día estás Bueno, tú. que ¿cómo surge NEOS, María? No le gusta, claro, llevo aquí hablando yo 3/4 de hora, no soy pues vamos nadie, la gente te quiere a escuchar contar a ti. un poco quién es Javier Martínez Fresneda. Pues nadie. Bueno, mira, NEOS es también la respuesta de parte importante de la sociedad civil a esta situación que vivimos. Y es una respuesta que yo diría que, tal y como lo hicimos en el Basta Ya, que sabíamos lo que defendíamos, aquí también nosotros somos personas que defendemos los valores del humanismo cristiano. ¿Por qué? Porque es lo que ahora está siendo absolutamente arrumbado, intentando destrozarlo y, bueno, y marginando a todos aquellos que creemos que la vida, la verdad, la familia, la nación son cosas que hay que defender. O sea, esto tampoco es partidista, esto no es sectario, pero esto es claramente la defensa desde la ética o desde la fe de una serie de posicionamientos y de planteamientos y de cosas que son lo que ha dado la sociedad a lo largo de 20 siglos. Y eso es NEOS. Y animo aquí a la gente que se hagan de NEOS, porque muchos son de NEOS y no lo saben. Y no lo saben, lo decimos pero muchas veces. Una parte muy importante de la sociedad es NEOS. Termino rápidamente. Sí, por favor, porque tienen que estar ya aburridos. O sea. Con una batería, 3-4 preguntas muy rápidas. A mí, siempre comentando con los que han diseñado referentes NEOS, siempre hay una pregunta que me gustaba leer cuando era pequeño en las entrevistas y tal, y que ya no se hace también porque es una sociedad pues, muy relativista que ha derribado sus héroes, ¿no? Pero si te preguntase quién es tu héroe, ¿quién sería? De todas las épocas, de todas las circunstancias. No, porque yo te digo que mi héroe es Dios. Entonces, claro, no, hombre, claro. Dios está en otro nivel. Pero es que no tengo héroes. ¿No tienes héroes? No tengo héroes. Admiro a mucha gente, pero no son mis héroes. ¿Y la persona que más admiras? Mira, mis héroes son las víctimas del terrorismo. De verdad. Porque es gente a la que han matado por defender la libertad de todos. Segunda pregunta. Le he descolocado por completo. No, para nada. Segunda pregunta. La situación está regular. Has dicho que este proyecto, que SETA, pues está ganando. ¿Hay esperanza? Sí, hombre, los católicos lo último que perdemos es la esperanza. Pero nadie ha dicho que vaya a ser fácil. Entonces yo creo que es que nos ha tocado este momento, como diría Fabrice Hayak, ¿no? El tiempo que nos ha tocado, pues nosotros tenemos que pelear en este momento. Tampoco es que a lo largo de la historia haya habido momentos mucho más tranquilos, ni para la sociedad, ni para la fe. Bueno, pues a nosotros nos ha tocado en este. Y yo creo que por nuestros hijos y nuestros nietos tenemos la obligación de dejarles una sociedad
en que la pirámide de valores no esté invertida como está ahora, sino que esté como cuando nosotros éramos pequeños. Tenía aquí una pregunta y se me ha escapado una fundamental. ¿Qué ha significado la fe, brevemente, en tu trayectoria política y de activismo? Poco, porque yo soy de las que me he incorporado a la fe activa y militante de forma tardía. Yo siempre he vivido con fe, pero no como la vivo desde los últimos 10 años. Y bueno, en estos últimos 10 años para mí es esencial y es algo que bueno, me ayuda a ser una mejor persona y una persona mucho más feliz. Y última pregunta, tenemos aquí la gracieta de que el que viene propone al siguiente, así que ¿a quién propones tú de referente? Bueno, es que claro, voy a ser muy original, pero te voy a sorprender. Yo propongo a Jaime Mayor porque creo que pues, es un testimonio que hay que tener. Pero aclara que no, esto no estaba preparado. O sea, no, para nada, no. Pero, de hecho, no sé si a Jaime le va a hacer mucha gracia. Bueno, porque a Jaime le cuesta, pero luego es verdad que en la distancia corta también pierde un poco esa imagen de ministro del Interior, sí, porque es un hombre muy afable, es muy bueno, y tiene una conversación muy amena, sin duda, de verdad. Entonces yo creo que merece mucho la pena. Hombre, claro. Y te propongo a Alfonso Bullón de Mendoza, porque pues me parece que es el presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, en la que yo también estoy, y no lo hago porque sea el presidente de los propagandistas, sino porque creo que Alfonso, de una forma muy callada, está haciendo grandes cosas en esta sociedad. Desde la CDP, el Concierto de la Resurrección, el Congreso de Católicos. Bueno, le está dando la vuelta y está haciendo que los católicos perdamos un poco el miedo, entre comillas, a hacer pública nuestra fe, nuestra militancia en la fe, y creo que está dándole un vuelco muy importante a la CDP y está siendo un referente. Y creo que es muy interesante traerlo aquí y que nos cuente, porque es un hombre además también de una enorme cultura, sí, una gran conversación, notable. Y creo que es bueno que se le conozca más de cerca. A lo mejor me mata por haber propuesto esto. Los dos. Bueno, pues Jaime y Alfonso, así queda. María, mil gracias. Nada, a ti. Te reitero el agradecimiento y el orgullo. Bueno, y otra a él, porque también es interesante que nos cuente. Hombre, la mía sería muy corta. No. Que te reitero el orgullo, el agradecimiento. Y el cariño que nos profesamos. Y el cariño pero yo creo que de verdad que puedo hablar en nombre de muchísimos. Me atrevería a decir que de cientos de miles de españoles. Muchísimas gracias. Gracias a ti.